Leemos juntos, hermanos, la palabra de Dios lo más fuerte que usted pueda para que desde ya vayamos enfocando la palabra de Dios para nuestras vidas. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo número 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, ayúdenme en la lectura. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y tomó en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de hacer de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. A mí echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posterioridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que se acaba. Dura esta palabra, hermano. Ese es el tema, revelación dura. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, por favor, pueden sentarse. Hermanos, he querido leer este pasaje de la palabra del Señor que nos habla de el momento en el cual se vive la ruptura, y de aquí en adelante lo que se va a conocer precisamente es el reino del norte, es Israel y es Judá, es decir, 2 secciones. Salomón había estado gobernando en este periodo, el hijo de David, literalmente Salomón, y era el que había marcado los tiempos dentro de la estructura de parte de Dios. Era el vocero de Dios, era aquel personaje que llevó a la época de oro a Israel, a una época esplendorosa. Ningún rey había logrado hacer tantas alianzas políticas, militares, como Salomón lo había hecho. Pero eso le costó a Salomón precisamente esfuerzo. No a diferencia como a David, que David, vemos un David que después de estar apacentando las ovejas de su padre, se convierte en el matagigantes, se convierte en aquel hombre que estaba siempre dispuesto a luchar guerras, a batallar. Salomón fue todo lo contrario, su reino fue pacífico. En ningún momento la Biblia dice en estos libros históricos que Salomón decidió ir a la batalla. O sea, no habían batallas. Lo que él hizo fue hacer alianzas, conquistar reinos, pero no bajo el yugo de la esclavitud, sino simplemente dejando que Dios fuese, en base a la sabiduría que le había dado, ejerciendo dominio, control territorial en toda esa nación. Como si eso fuera poco, Salomón estuvo obedeciendo y llevó a una época esplendorosa del pueblo de Israel. No obstante, Salomón en los últimos años de su vida desobedeció la voluntad de Dios. Eligió, voy a decirlo para que me entienda, para ubicarlo bien en el contexto,
eligió precisamente aquellas alianzas que él había hecho con las mujeres, con sus concubinas. Eligió ese procedimiento para precisamente llevar a Israel a presentar ídolos. Eso es lo que fundó. Presentó idolatría, como dice mi hermano. Entonces, si hay algo, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta, y en una introducción es bueno mencionarla, que Dios no comparte su gloria con nadie. Que Dios es Dios y no hay más. Que hay un solo Dios, un solo nombre dado a los hombres por el cual usted y yo podemos ser salvos. Eso está muy claro. Entonces vino Dios, llamó a Salomón a cuentas y le dijo: mira, por cuanto esto has hecho en tiempos por amor a David, mi hijo, no voy a romper el reino, sino va a ser en la otra generación. Efectivamente fue así. Era Roboam, el hijo de Salomón, que estaba gobernando. Y aparece en escena, ahora que nos ocupa, un personaje llamado Jeroboam. Roboam era el hijo de Salomón, pero Jeroboam era un personaje que desde tiempos de Salomón, muy jovencito, Dios lo había estado adiestrando para que fungiera como uno de los principales dentro de la corte real de Salomón. Y como si eso fuera poco, para ubicarnos en el contexto, es que este Jeroboam, Dios le mandó por medio del profeta silonita Ahías, le mandó precisamente por medio de Dios, le mandó una palabra. Y esa palabra, para que entendamos lo que dice el capítulo 14, para analizarlo bien, quiero que retroceda unas páginas y nos vayamos al libro primero de los Reyes, siempre en el capítulo número 11, versículo número 28. Vamos, abra su Biblia, porque hay algo extraordinario acá. Dice, unas páginas más atrás, primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28 al 30, 3 versículos. Y este varón, ¿quién dice? Póngame atención, ¿qué dice? Ah, es el mismo Jeroboam. Dice, y este varón Jeroboam era ¿qué? Valiente, esforzado. Y viendo Salomón al joven Jeroboam, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino ¿quién? Ah, el profeta Ahías, silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió ¿en cuántos pedazos? En 12 pedazos, 31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré. Déjelo hasta ahí. Entonces, ¿quién es Jeroboam? Era un personaje que había estado en el liderazgo de Salomón en tiempos de bonanza para todo Israel. Pero como Salomón se desvió eligiendo los dioses de sus concubinas, entonces Dios dijo: no, bueno, Salomón hasta acá. Manda al profeta Ahías, silonita, y le dice: mira, así como voy a cortar esta capa en 12 pedazos, 10 tribus de Israel las vas a gobernar tú, siendo jovencito. Las otras 2 tribus, ahí no se lo dice, pero más adelante lo va a decir, se las va a dar al hijo de Salomón, llamado Roboam, que por cierto también en ese momento él va a tener un encuentro con los hombres sabios de Salomón su padre. Y él no estaba preparado para reinar. Tanto no estaba preparado para reinar que eligió escuchar a los consejeros, no lo que Salomón tenía como hombres sabios, diestros, sino que escuchó a los amigos que se habían criado con él. Y él les dijo: ¿y ahora quién es el que manda? ¿Está mandando fulano de tal, Jeroboam, o no eres tú, el hijo de Salomón, el que debe de gobernar? Si Salomón les puso tributo fuerte, entonces tú dile que eres más fuerte que tu padre. ¿Qué hicieron? Lo apedrearon ese día, el primer día. Y por eso ahí se vio la división. Pero oiga, antes de eso, Dios, que todo lo sabe, iba preparando a este Jeroboam. Y por medio de este profeta le anuncia:
Así como vamos a romper, o como le hizo esa metáfora, esa figura, voy a romper esta capa en 12 pedazos. 10 pedazos representan 10 tribus. Le está dando la mayor parte a Jeroboam, porque era hombre fuerte, era hombre valiente. Lo hemos leído, ¿sí o no? Entonces note, aquí entramos ya en detalle, siempre en el contexto. Versículo número 38, siempre en este capítulo 11, 38. Le hace Dios la promesa. Ahora quiero que la lea conmigo. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como lo edifiqué a David, y yo te entregaré. Oiga, hermano, el mismo profeta le está diciendo, présteme atención, le está diciendo a Jeroboam, es simplemente que camines rectamente, así como estuve con David y lo respaldé, a pesar de sus errores, a pesar de sus malas decisiones que tomó en el reinado, a pesar de todo eso, yo te voy a proteger. Solamente, Jeroboam, es simplemente que camines bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que le pidieron, ¿sí o no? Eso es lo que le están pidiendo. Ahora bien, antes, hermanos, todavía de evaluar la revelación dura que encontramos en el capítulo número 14, quiero que analicemos o presentarles los errores que Jeroboam cometió, porque no estamos exentos ninguno de nosotros. ¿Están acá? De los errores de estos personajes podemos ser alertados, la iglesia, nosotros mismos. Entremos en detalles, sigamos en esta estructura. ¿Y cuál es la estructura? Primero, evaluemos los errores de Jeroboam. ¿Cuáles fueron los errores? Permítame presentarle por lo menos 3 por cuestión de tiempo. El primero, no prestar atención a la voz de Dios. Tenía claro, mira, Jeroboam, 10 tribus te vamos a entregar, te va a entregar Dios. Pero a través de esas 10 tribus, lo único que te pedimos es que camines rectamente. Es algo así como le dijeron a Josué: mira, Josué, estás a punto de entrar a la tierra prometida, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Pero eso sí, Josué, que nunca se aparten de ti el libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Era simplemente que Jeroboam obedeciera al profeta, ¿sí o no? Era todo. Pero ¿qué hace él? Desobedeció. Entonces el primer error nos habla de que no prestamos atención a la voz de Dios. Cuidado. Segundo error, pensar que las personas iban a valorar más el carisma de Roboam, del otro rey que estaba gobernando durante 2 tribus. Y él dijo esto: pero resulta que Roboam está allá gobernando solamente con 2 tribus. Pero recuerde que esas 2 tribus estaban en la capital, lo que David le había llamado la capital de David. Y ahí estaba el templo. Entonces, para que Israel tuviese que presentar expiación, culto a ese Dios, tenía que subir a esas 2 tribus, a esas 2 regiones donde esas tribus se encontraban. Las otras 10 tenían que subir. Entonces Roboam se le ocurrió una idea. ¿Y cuál fue la idea? Mandó a construir 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Algo así como esas columnas que usted ve ahí. Este es el de Betel y este es Dan. ¿Y cuál era el objetivo de este Jeroboam? En primer lugar, llevar a Israel, que no era necesario subir al templo, simplemente que esos 2 ídolos representaban ahora una divinidad, un Dios. Está duro, ¿verdad? Porque todo aquello que toca el lugar de Dios o que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Entonces, ¿cuál fue el segundo error de Jeroboam? Construir 2 ídolos. Él pudo haber recordado que dentro del naufragio en el desierto, Israel
Cuando Moisés subió a recibir precisamente la ley, los 10 mandamientos, el pueblo se desenfrenó en la parte de abajo. Y mientras Moisés estaba recibiendo dirección, mientras Moisés estaba buscando la presencia de Dios, en ese momento Aarón se dejó influenciar por el pueblo. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Oigan, hermanos, permítame decirles esto. Podemos criticar a Jeroboam y decirle, y que no tenía ejemplos este Roboam. Si en ese momento Dios le había dicho por medio del profeta, te voy a poner a ti por rey, porque Salomón eligió los ídolos. Si has llegado en este momento a ser rey en Israel, es simplemente que obedezcas la voz de Dios. Pero podemos criticar a Jeroboam y seguir hablando de los errores y decir, no, verdad que este Jeroboam era un tirano. El problema es que hasta hoy en día se cumplen los errores de Jeroboam dentro del pueblo de Dios. Y hemos tenido espejos, hemos tenido experiencias. Nosotros mismos nos hemos dado frente a una mala decisión que hemos tomado. Y cuando Dios ha dicho, este es el camino, andad por él, no veáis a la izquierda, no veáis a la derecha, miren el blanco perfecto. Eso es lo que le dijeron a Jeroboam. Pero en ese momento, contra todo pronóstico, aquel manda a hacer esos 2 muñecotes y él empezó a adorar esos dioses. Y no solo él, llevó a esas 10 tribus a que adoraran obligatoriamente a esos dioses. Y dioses con D minúscula no se hacen con manos humanas. Dios es el que con sus manos nos hizo a nosotros. Siguiente error. O quedémonos con esos 2 errores, porque si no al final no le voy a dejar todo lo que quiero mencionarle. Y es lo siguiente, entremos ya de lleno a la porción. Ese es el contexto. Tuve que hacerle todo ese panorama de historia, por lo cual ahora ha pasado. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Un Jeroboam que desobedeció a Dios. Tenemos un Jeroboam que había llevado a Israel a buscar a los ídolos y él mismo los había construido. Y tenemos un Jeroboam que está siguiendo el mismo camino de sus antecesores, Salomón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es el contexto. En ese momento estaba cuando había pasado ya mucho tiempo. El profeta mismo que le había profetizado, valga la redundancia, que iba a ser rey sobre Israel por medio de la estructura de la capa y la rompió en 12 pedazos y le entregó a Jeroboam 10, es el mismo profeta que ahora Dios le va a hablar. Ya está anciano, ya ha pasado mucho tiempo, pero Jeroboam no ha cambiado. Ahora ve este detalle, versículo número 1 del capítulo 14. Entremos, hermanos, por el tiempo. En aquel tiempo, ¿quién dice? 14:1. Abías, que era hijo de quién? De Jeroboam, cayó enfermo. Déjelo hasta ahí. En ese momento estaba, cuando él había desobedecido, cuando no había obedecido la voluntad de Dios, aparece que se enferma su hijo y da el nombre, Abías. Realmente Jeroboam tenía 2 hijos. El otro se va a mencionar más adelante, que es el que le va a suceder en el trono, porque ahorita se vivía ya la monarquía. Ahora ve este detalle. En ese momento, cuando recibe la información de que su hijo Abías está enfermo, que cae enfermo, no se nos dice la enfermedad, pero a cualquier padre de familia que le informen que su hijo está gravemente enfermo, ¿qué es preocupación? ¿Sí o no? O uno de nosotros que se enferma, hermano, busca rápidamente una solución. No nos debe de admirar que en este momento Jeroboam se preocupa tanto que en este momento encontramos precisamente este detalle. Que en ese momento, dice la escritura, versículo 2, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre todo este pueblo. Entonces vea, Jeroboam recordaba
que este profeta tenía revelación de parte de Dios. Présteme atención, por favor, porque aquí está lo que quiero dejarle. Él sabía que este hombre de Dios, Ahías, que si usted lo compara con el nombre de su hijo, solo cambia una palabra. Abías, Ahías. Solo una palabra cambia. Y en ese momento él se recuerda: aquel que me profetizó cuando estaba joven que yo iba a ser rey sobre Israel, él tiene una revelación clara de parte de Dios. Él puede ayudarme en esta necesidad. Pero es tanta, hermanos, este es el punto, la dureza en el corazón del hombre, que quien, a pesar de la frustración, a pesar de que las cosas no están yendo bien en términos espirituales, ¿qué es lo que debe de hacerse? ¿Qué haría usted si de pronto las cosas no le están yendo bien? O usted está enfermo. Si usted es temeroso de Dios, va a buscar a Dios, ¿sí o no? Entonces hasta este momento no hay problema. Jeroboam hace lo que normalmente nosotros hubiésemos hecho. El problema era este, que no debemos olvidar, en primer lugar, que a Dios debemos agradarle, debemos buscarle, debemos entregarnos completamente a Él. Y aquí es donde empieza, hermano, las enseñanzas que yo quiero dejarle a través de esta porción. La primera de ellas es de que todos los que estamos en este lugar, sea chico, sea niño, sea joven, sea adulto, estamos propensos a ser derribados. Jeroboam mucha experiencia podía tener en el reinado de Salomón desde muy joven. Podía tener muchas experiencias, podía tener muchos espejos como Salomón había fracasado. Usted y yo no estamos exentos de cometer errores, de cometer faltas. Aquí no hay superhombres, supermujeres. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y que podemos tener años consagrados bajo la voluntad de Dios, pero vamos por el camino. Tenemos, quizás voy a decirlo, circunstancias adversas, y el enemigo siempre está vapuleando, mandando dardos. Pero ¿cuál es nuestra función? Buscar a Dios. Buscar siempre a Dios. ¿Qué pasó con Jeroboam? Es que no había buscado a Dios. Ese es el problema, no había buscado a Dios. Entonces, hermanos, acordémonos que cuando venga la tentación, cuando venga el ofrecimiento del enemigo, no importa los años que tengamos, las experiencias de victoria que hemos conquistado en nuestro andar cristiano, estamos propensos a ser derribados. Pero en esta tarde que el Señor reprenda al diablo, y usted y yo podemos seguir luchando, cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque tenemos un Dios de poder. Entonces note, todos estamos propensos. Evaluemos nuestras vidas. Hemos sido llamarnos a evaluarnos a nosotros mismos. Es lo que el Señor les va a decir a sus discípulos: velad para que no entréis en tentación. A la verdad la carne es débil. Velen, luchen, conquisten. Es que diariamente, hermanos, diariamente nos evaluemos. Es el mismo Pablo que va a escribir a la iglesia de Galacia y les dice: ustedes, debiendo de haber corrido bien, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó, mis queridos hermanos? ¿Por qué han vuelto atrás? ¿Por qué decidieron tras dioses paganos? No se puede negociar con Dios de esa manera. Él es Dios, y por eso la introducción: Dios no comparte su gloria con nadie. Y en este momento aquel va, y oiga bien, quiere buscar a Dios a su manera. ¿Por qué le digo esto? Porque era tanta la ceguera que si yo le doy mi palabra, que si él en este momento hubiese buscado a Dios de todo su corazón, no a su manera, yo le pregunto a usted: ¿usted cree que Dios hubiese cambiado? ¿Le hubiera cambiado a Jeroboam? Sí, hermano. Sí, es que nunca es tarde. Nunca es tarde para venir a los pies de Cristo Jesús.
nunca es tarde para enmendar los errores de nuestra vida. Nunca es tarde. La mano de Dios está presta para escuchar al más vil pecador. Porque por cuanto sobreabunda, voy a decirlo, el pecado, más sobreabunda la gracia de Dios. Más poder sigue teniendo la sangre de Cristo Redentor en la cruz del Calvario para perdonar al más vil pecador. Si Jeroboam hubiese buscado a Dios de todo su corazón, Dios lo perdona. El problema es que lo busca en dos sentidos. Véalo, ahí está. El primer lugar es que no va él. ¿Manda a quién? Manda a la mujer. Y lo peor, que la manda disfrazada. Y dice el versículo 10, dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, para que no te conozcan que eres mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre todo este pueblo. Él lo recordaba, que este profeta silonita tenía la voz de Dios. Por eso él le dijo: ¿qué pasó, mujer de Jeroboam? Ahora disfrázate, preséntate, este profeta está en tal lugar. Ve, disfrázate y él nos puede decir qué es lo que va a hacer con nuestro hijo. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que es inútil engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos ejercer planes, propósitos, anhelos en nuestra vida, pero si no estamos caminando recto, es simplemente que más allá la vara de la corrección de Dios nos va a alcanzar. Es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y cada vez, hermanos, que nosotros desobedezcamos a Dios, que nosotros le demos la espalda a Dios, Dios siempre va a estar presto, porque el profeta ya estaba para escucharle a aquella mujer, a aquel hombre. Pero como no lo buscó de todo su corazón, sino que prefirió pintar la situación, permítame usar esa expresión. ¿Por qué razón? Porque era el rey. Y ahora, présteme su atención, ¿cómo este rey iba a ir delante del profeta silonita Ahías? Iba a buscar precisamente misericordia a ese Dios, porque eran dos líneas. La primera de ellas, porque al ir él personalmente, las personas que él había obligado a que adoraran, recuerde a los dos becerros de oro, a Dan y a Betel, a ellos, si veían adorar a este Jeroboam, a esos reyes, él mismo sabía que esos dioses que él había puesto, era una representación mala de Dios. Ese era el punto. Y al presentarse él frente a esos dioses que él mismo había construido, él mismo había experimentado que esos no le podían contestar su petición, no podían ayudarle a la necesidad de su hijo. Por eso yo le voy a decir claramente en esta tarde: la religión no llena el vacío en su corazón. La religión pinta brochazos de emergencia, pero la religión no cambia. Quien cambia es Cristo Jesús. Jesús es el único que puede ayudarnos. Entonces él, ¿cómo iba? Él mismo había adorado a esos dioses en Dan y en Betel, a esos becerros de oro, y ni tan siquiera había tenido una tan sola respuesta. ¿Ya probaste de todo? ¿Ya probaste cosas y no te hicieron cambiar? Ya probaste X religión, ya probaste esto, ya probaste lo otro. En esta tarde el Dios de poder está en esta iglesia. El Dios que todo lo puede llenar tu corazón y llenar el vacío que tú tanto estás necesitando que se llene. ¿Qué pasó en este momento entonces? Aquel manda a su mujer, porque él no podía ir, porque era darle dos mensajes en su reino, que tenían a estos dioses que se hacen con manos humanas, y al Dios todopoderoso, el cual tenía el profeta silonita. Hay veces, hermanos, nosotros sabemos cuál es la respuesta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos saben que Dios está aquí? Amén. ¿Cuántos saben que Dios les puede sanar? Amén. Así estaba Jeroboam. Pero a la hora de llevar a la práctica,
de purificar nuestras vidas. Ay, no. Es que está difícil, hermano. Si supiera, está difícil. Y muy difícil. Y cuesta muchos errores. Pero así como estamos luchando en la batalla, adelante de nosotros va el conquistador, el Rey de reyes y Señor de señores, el que ya venció a este mundo. Nos obliga a nosotros a que sigamos, a que luchemos, porque Él nos va a restaurar. En este momento, contra todo pronóstico, yo le puedo decir a usted, no podemos engañar a Dios. Y usted puede tener muchos ofrecimientos, y usted puede dedicarle tiempo a otras cosas, menos a Dios, menos le va a contestar Dios. Versículo número 3. Toma en tus manos, ¿qué le dice? 10 panes, tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser este niño. Encontramos el siguiente detalle. No hay que buscar a Dios como recurso de emergencia ofreciéndole cosas. Aquel pensó Jeroboam, con algunas tortas, con alguna miel, ya vas a ver que si tú llevas estos presentes, Dios te va a contestar por medio del profeta y va a dar la respuesta para nuestro hijo. Eso es lo que está diciendo Jeroboam. A nosotros no podemos comprar a Dios, hermanos. Usted puede hacer muchos planes, pero ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. No, hombre, si la vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Podemos planificar muchas cosas, hacer muchos planes, hacer muchos ideales, tener muchos pensamientos, pero quien decide al final es Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Qué pasó con Jeroboam? No, hombre, simplemente, mira, mujer, llévale unas cuantas tortas al profeta, llévale unas cuantas botellas de miel, y ya vas a ver, él va a tener la respuesta. Y se disfraza y va a aquella mujer. Versículo 4. La mujer de Jeroboam lo hizo así, obedeció, se levanta, fue a Silo donde normalmente estaba el profeta, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. O sea que este profeta había tenido mucho tiempo, había ejercido precisamente su ministerio en esta región que está mencionando precisamente acá en Silo. Y desde los momentos del reinado de Salomón, él había dado palabra, revelaciones. Y ahora que él ya está viejo, es el mismo profeta que Dios lo va a utilizar para ubicar a Jeroboam. Dios siempre va a hablar a tiempo a nuestra vida. Antes de la caída, hermanos, está la altivez. Y Dios está ahí. Porque Dios pudo tomar una decisión. Bueno, simplemente puede haberle dicho al profeta, como lo hizo en esta oportunidad, hablarle a él y decirle: mira, no recibas a la mujer de Jeroboam. Es que estos no han querido obedecer toda su vida. Porque él lo podía hacer. Pero él acá, en este pasaje, nos da una advertencia. Que él siempre va a recibir a los suyos. Él siempre va a recibir y va a escucharles. Y que uno es el que va a tomar la determinación. Ya no le gustó, ¿verdad? La mujer de Jeroboam 4 hizo así, se levantó, va. Versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás. Pues cuando ella viniere, ¿qué dice? Es que Dios todo lo sabe. Es que Dios todo lo puede. Y antes, hermano, que se me olvide un detalle que es muy puntual, que no puedo omitirlo. Es lo que pasa normalmente con las personas. Y lo que está haciendo Jeroboam. Toda su vida no había buscado a Dios. Ahora que necesitaba una respuesta de ese Dios al cual los otros dioses con D minúscula no le pudieron ayudar, ahora sí está buscando a Dios. Cualquier parecido con alguien, pura coincidencia.
Porque hay veces nosotros venimos cuando estamos necesitados, cuando estamos ahogándonos, hermano, cuando sentimos que ya la ola nos va a hundir, cuando el pecado ya ha pasado factura, nos ha despedazado, cuando ya sentimos que nuestro matrimonio está a punto de quebrarse, cuando ya nuestros hijos nos están levantando la mano, y no para darnos un beso, sino para cuadrarse con nosotros, para darnos, para rebelarse contra el Padre. ¿De qué es eso? Y esta es otra advertencia en este capítulo 14, en la vida de Jeroboam, que a Dios no se le busca solamente cuando hay necesidad, que a Dios no se le debe de buscar solamente cuando, sí, es que mire, ya no aguanto, Señor, ayúdeme. Pero aún así, cuando nos estamos ahogando, aún así, cuando estemos despedazados, Él va a tomar tu mano, va a vendar tus heridas y te va a recuperar de todo lo que el enemigo ha querido poner en tu vida, porque Él es fiel y justo para perdonarte, porque Él tiene abierta las ventanas de los cielos para derramar bendición en nuestra vida. Es simplemente que tú le busques de todo corazón. Era el hijo el que estaba padeciendo de una enfermedad. Era el momento exacto, hermano, cuando Jeroboam tenía que arrojar su capa, despedazar, si usted quiere, el reino, pero ir directamente al trono de la gracia de Dios y dar socorro para su vida. Pero manda a otro. Es que la bendición de Dios no llega por rebote, hermano. La salvación es personal. Y como me decía un joven hoy en día, aconsejándolo, creo que no sé si fue esta semana o la semana pasada, mira, y vos, ¿cuál fue tu experiencia? Decime cómo es tu conversión, dame tu testimonio. No, es que yo nací en la iglesia, me dijo. Sí, pero el nacer en una iglesia no lo hace a usted cristiano. Porque yo puedo nacer, ya le he dicho esa ilustración, yo puedo nacer en un garage, pero no me convierto en carro porque nací en un garage. ¿Sí o no? Entonces, hermano, aquí de lo que se trata es que cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal con el Dios del cielo. No se trata de emociones, no se trata de que hoy sí me gusta, hoy qué bueno estuvo esa música, ahora que cantaron, gloria a Dios por todo eso. Pero aquí lo que usted necesita es tener una experiencia personal con el Dios del cielo, la cual Jeroboam, aunque fue rey, no la tenía. No la tenía, porque está buscando a Dios solamente en tiempos de necesidad. Cuando todo está bien, levante sus manos. Cuando las cosas no van bien, levante sus manos. Cuando sentimos que todo se está despedazando, busquemos la presencia de Dios, que Él tiene abiertas las ventanas de los cielos para derramar su bendición sobre usted. Es simplemente que usted vuelva a la voluntad de Dios, vuelva a su corazón. Tomamos una mala decisión, Dios no está ahí diciendo, allá viene la mujer de Jeroboam, la voy a despedazar. Así lo recibió el profeta. O le está diciendo, Jeroboam no se presentó, entonces de una vez le voy a volar la cabeza. Tampoco. Él esperó que llegara al culto del día domingo de las 2 de la tarde para arreglar cuentas con usted. ¿Y qué pasó? Sigamos por el tiempo. Versículo número 6, le dice que va disfrazada, parte final, versículo 5, 6. Cuando Ahías oyó el sonido, no ha ni tocado, hermano. Cuando oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado con revelación dura. No era una palabra alentadora. Como Dios que conoce todas las cosas, Él sabía tanto lo que esta mujer había hecho. Se me acabó el tiempo, hermanos, y tenía mucho que decir, pero tengo que hacer ya la aplicación. Permítame cerrar con 3 aspectos. El primero de ellos es que en este momento, hermanos, es el momento exacto donde no podemos empezar a etiquetar y simplemente decir: Jeroboam, que como que no tuvo el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Qué tremendo este Jeroboam. No, qué tremendo nosotros, porque todavía tenemos este cuerpo mortal, y este cuerpo lo que quiere es carne.
Pero lo que usted y yo necesitamos no es carne, es la presencia de Dios que puede ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida, en tiempos de bonanza, en tiempos de escasez, en tiempos de sufrimiento. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él está ahí. El segundo detalle con lo cual quiero cerrar es que todos, hermanos, todos en algún momento determinado en la vida podemos fallarle a Dios. Y aquí no se trata de estar despedazando al hermano que se cayó, de estar criticando a los hermanos que ya no están, de estar rompiendo filas en la vida espiritual. No, pensemos que un día nosotros podemos estar en ese lugar. Y no estoy haciendo apologética de pecado, estoy diciendo la verdad, que sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Y sé que normalmente estas revelaciones duras ya no se ocupan los púlpitos para hablar de santidad, pero es necesario decirle a usted que aunque usted y yo arranquemos esa hoja o este capítulo 14, siempre la Biblia seguirá diciendo: sin santidad nadie podrá ver mi rostro, mi rostro, mi rostro. Y lo tercero, la revelación que viene de parte de Dios puede ser muy dura, pero siempre va a tener misericordia para tu vida. Siempre las ventanas de Dios van a estar abiertas para abrazarte, para acobijarte. Y estás destrozado, estás destrozada. Esta es la tarde perfecta para correr a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Y Él extiende sus manos para abrazarte, para acobijarte, para darte lo que todos aquellos elementos no te lo pudieron dar, ni las malas decisiones de tu vida. Amén, hermanos. Si usted lo cree, dele un aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Póngase de pie, cierre sus ojos en este momento. Otro día vamos a reflexionar qué es lo que siguió con el hijo de Jeroboam. Pero la revelación fue dura, suficiente como para que ellos empezaran a evaluar. Tengo palabra dura, le dijeron a aquella mujer, revelación dura. No era momento de estar pensando simplemente en lo que estaban necesitando. Quiero cerrar diciéndole lo siguiente: que el pecado de Jeroboam no solamente se lo llevó él, alcanzó para su familia. Uno piensa que solamente uno va a caer, alcanza para la familia. Y eso es lo trágico del pecado. Se llevó de encuentro a su esposa, a su mujer. Se llevó de encuentro a su hijo Ahías. Se llevó de encuentro a toda su familia. Y por eso leí el último versículo: yo raeré de toda la casa de Jeroboam. Él en esta tarde llena nuestra vida y limpia nuestro corazón y purifica nuestras almas. Yo quiero invitarles a todos los que estamos en este lugar, me queda poco tiempo, para que levante sus manos al cielo y te presentes delante del Señor y le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Me creí, Señor, autosuficiente, como quizás lo estuvo haciendo Jeroboam muchas veces. Señor, tal vez no he llegado a construir dioses, pero sí no te he dedicado tiempo a ti, y solo te he buscado cuando hay necesidad. Dios, que es justo y rico en misericordia, Él da a los suyos sin límites y sin reproches. Pero lo primero que Dios quiere ofrecerte es su perdón, es su gracia, es su misericordia, es su amor, es su benignidad, la cual nos lleva al arrepentimiento. Y esa es la bendición que Dios quiere establecer a través de su vida, a través de esta oración. Eleve su clamor, levante sus manos al cielo. Usted sabe la oración que tiene que hacer delante de ese Dios, porque delante de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es nuestro Dios.